Buenos días, mi nombre es Nelson Monroy. Me encuentro inscrito en el programa de Administración en Salud y veremos hoy en Patología General qué son las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas son afecciones de larga duración o crónicas con una progresión generalmente lenta. Se desarrollan lentamente durante el tiempo de afección. Los cuatro tipos o principales enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, están descritos los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares. También tenemos descrito el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo la neumopatía obstructiva crónica, el asma o la sarcoidosis y demás que comprenden este tipo de enfermedades. Como cuarta tenemos la diabetes. Las enfermedades no transmisibles representan con diferencia la causa de función más importante en el mundo, pues acaparan un 63% del número total de muertes anuales. Las enfermedades no transmisibles matan a más de 36 millones de personas cada año. Eso es más o menos un 80% de las muertes y las cuales se concentran en los países de ingresos bajos y medios. Bueno, ahora veremos lo que son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a una arteriosclerosis o esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo o arteria. A esta acumulación se le llama placa. En su etiología, las enfermedades cardiovasculares presentan los siguientes aspectos. Primero, se clasifican en hipertensión arterial, la cual significa que es presión alta, cardiopatía coronaria, lo cual nos da como significado un infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular o apoplejia, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías. Esto quiere decir que las enfermedades cardiovasculares se presentan a menudo en gente que no lleve una dieta sana, que contenga colesterol y grasa en su cuerpo y que aparte de eso no tenga una actividad física diaria. Como podemos ver, las enfermedades cardiovasculares afectan a mucha gente en el mundo, a más del 80%. Son la causa de las defunciones por esta causa, las cuales se producen en los países que afectan casi a igual a hombres y mujeres. Se calcula que para el año 2030 casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. Más o menos calculan, o se calcula por la Organización Mundial de la Salud, que las cardiopatías y accidentes cerebrovasculares serán la principal causa de muerte de este tipo de personas. Bueno, entonces ahora iremos con las enfermedades respiratorias o pulmonares. El término enfermedad pulmonar se refiere a muchos trastornos que afectan a los pulmones, tales son como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva o crónica, infecciones como gripe, neumonía y tuberculosis, cáncer de pulmón y muchos otros problemas respiratorios. Este tipo de enfermedades es cualquier problema que causen los pulmones y que impiden que estos trabajen apropiadamente. Las enfermedades pulmonares en este momento las tenemos clasificadas en tres. Primero que nada tenemos las que se clasifican en enfermedades de las vías respiratorias. Estas enfermedades afectan a todos los conductos o vías aéreas que posee el ser humano, por las cuales se transportan los gases u oxígenos dentro y fuera de los pulmones. Dentro de estas se incluyen o se pueden seleccionar en el asma, el EPOC y la bronquiectasia. Las personas con este tipo de enfermedades sufren crisis a mediano y a corto plazo. O sea, siempre van a estar un poco restringidas al momento de respirar. Tenemos la segunda enfermedad, las cuales son las enfermedades del tejido pulmonar. Afectan la estructura del tejido pulmonar, lo cual hace que se inflamen los tejidos de los pulmones, impiden su función, no restringen completamente la función del pulmón,
lo que hace que sea mucho más difícil para captar el oxígeno y poder liberar el dióxido de carbono del pulmón. En esto tenemos identificado la fibrosis pulmonar y la sarcoidosis, lo cual son enfermedades del tejido pulmonar. Y como tercera tenemos las enfermedades de la circulación pulmonar, lo cual afecta a los vasos sanguíneos en los pulmones. Esto es causado por la coagulación o cicatrización a dichos vasos. En esta tenemos identificada a la hipertensión pulmonar. Bueno, aquí podemos ver la etiología de las enfermedades pulmonares. Podemos clasificar algunas de las cuales se llaman enfermedades raras o que no se conocen o no se tiene un concepto definido de ellas. Algunas de estas enfermedades son la linfagioliomatosis, la esclerodermia, la neumonía esofílica crónica idiopática, la proteinosis alveolar pulmonar o la fibrosis pulmonar idiopática. Muchas de estas enfermedades con problemas respiratorios en el paciente debería ser apropiado remitirlos a un especialista apenas se detecten, porque es importante que los médicos especialistas en respiratorio tengan suficientes conocimientos o al menos sospechen que alguien tiene una enfermedad rara para que puedan ser examinados y controlados por un experto, ya que este tipo de enfermedades tiene una alta mortalidad en el mundo. Es mejor antes de hacer actividad física, antes de someterse a cualquier tipo de gimnasio o cosas de estas, ir a un especialista para saber cómo se encuentran sus pulmones. Bueno, ahora veremos al cáncer. Bueno, el cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas. Dentro de ellos se encuentran varios tipos de cáncer. Esto comienza por algunas de las células cuando comienzan a dividirse y causan en el tejido un cambio completo, el cual no se puede determinar y en algunos casos no se puede detener. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por millones o trillones de células. Estas células cambian continuamente, crecen, se dividen, forman nuevos tejidos, el cual va requiriendo el cuerpo va requiriendo cambios y cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer este proceso ordenado se descontrola, es un proceso el cual descontrola este tipo de proceso químico en el cuerpo y las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir. Las células nuevas se forman cuando no son necesarias y estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Ahora veremos la etiología del cáncer. En el mundo hay más de 100 tipos de cáncer. Los tipos de cáncer reciben en general el nombre de los órganos o tejidos donde se forman o el tipo de órgano en que afecta. Por ejemplo, el cáncer de pulmón empieza en las células del pulmón, el cáncer de cerebro empieza en las células del cerebro. Los cánceres pueden ser categorizados según las funciones u ubicaciones, como lo acabamos de decir. También pueden describirse por el tipo de célula que los forma, como la célula epitelial o la célula escamosa. En este caso, vamos a clasificar algunos, el cual consiste en carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, melanoma, tumores de cerebro y médula espinal, tumores de células germinativas, tumores neuroendocrinos, tumores carcinoides. ¿A qué se ven los causas? ¿Cuáles son las causas para generar cáncer? Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de los genes de los seres humanos, los cuales son los proto-oncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN. Estos cambios a veces se llaman causantes de cáncer. Los proto-oncogenes se dedican al crecimiento y división celular. Sin embargo, cuando estos genes se alteran en ciertas maneras o son más activos de lo normal, ellos pueden convertirse en genes causantes de cáncer u oncogenes, al permitir que las células crezcan y sobrevivan cuando no deberían. Los genes supresores de tumores se dedican también a controlar el crecimiento y división celular. Las células con algunas alteraciones de los genes supresores de tumores pueden dividirse de una forma sin control.
Esto quiere decir que, que las células que no mueren o que no son detectadas por este tipo de protoncogenes, que son los genes encargados de eliminar las células viejas o hacer los cambios por las células nuevas, se detectan como causantes del cáncer. Eh, a pesar de que hay muchos cánceres a los cuales todavía no se les tiene estudio completo, se han tratado de manejar con la quimioterapia, la radioterapia, controlarlos, eh, hasta finalmente erradicarlos del ser humano. También puedo decir que es una de las causas más grandes de mortalidad en el mundo. Cánceres como el linfoma, la leucemia, son cánceres realmente dañinos en el ser humano y que muy pocas veces tienen un tipo de cura o de control para poder detener este tipo de enfermedad. Bueno, así hemos llegado al final de la exposición de estos tres tipos de enfermedades no transmisibles. Eh, Espero que haya sido de totalmente atención. Muchísimas gracias. Buen día.